Hola, ¿cómo están? Yo espero que bien, enfrentando con fortaleza este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Les comparto, un colegio aquí en México me ha pedido un conversatorio con el tema La escuela que viene, es decir, la escuela pospandemia, cuando se abran las puertas nuevamente del colegio, y enfocándome principalmente en los docentes en la escuela pospandemia. Encantado. Un encuentro con mis colegas profesores siempre será para mí una gran alegría. Bueno, me inquietó el tema, muy interesante. Pues, primero dije, es que no adivino, ni soy un brujo ni un profeta para imaginarme perfectamente bien lo que va a pasar. Entonces me puse a leer, a buscar literatura. Releí algunos casos. Oppenheimer escribió un libro interesantísimo sobre el futuro de las profesiones, que se llama Sálvese quien pueda. En ese libro una idea fundamental es que los profesores nos salvamos, somos necesarios, seremos necesarios. Atisba ahí Oppenheimer que la realidad virtual ni los robots podrán sustituir el alma, el espíritu, la humanidad de un buen profesor. Interesante. También he leído a Harari, es un investigador, profesor israelí, que ha escrito varios textos históricos y de análisis del presente y del futuro. Muy interesante. Tiene uno que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Quise encontrar ahí visiones. Y encontré a un autor que estoy leyendo que se llama Jer Leonard, que escribe Tecnología versus Humanidad. Es un hombre que está enterado de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Pone ejemplos que yo no conocía sobre nuevas tecnologías y advierte, el paso siguiente será conectar cerebro humano y máquinas. Peligroso. Y él dice, la idea central es, ojo, ya es tiempo de que pensemos a fondo hasta dónde y qué queremos hacer o qué queremos permitirnos con la tecnología. Y llegó a mis manos un texto maravilloso del Papa, La vida después de la pandemia. En realidad es un compendio de los discursos del Papa en este tiempo. La verdad es que es muy iluminador. El Papa ve la gran oportunidad de nosotros de redimirnos, de cambiar, de darle un sentido a nuestra vida, de cambiar nuestra mirada hacia los demás seres humanos, de mirar a los más pobres de los pobres. Una gran oportunidad, dice el Papa. Me voy a permitir leer un texto que me parece interesante. Antes de eso, una idea que también me da vueltas en la cabeza. Dice, hay que evitar una pandemia con un virus todavía más terrible. El virus del egoísmo indiferente. Dice, una nueva era de solidaridad debe poner a todos los seres humanos en el mismo plano de dignidad, cada uno asumiendo su propia responsabilidad y contribuyendo para que todos, uno mismo, los demás y las generaciones futuras, puedan prosperar. Junto a la visión, el compromiso y la acción, el Papa ha mostrado hasta qué punto la oración es fundamental para redirigir nuestra mirada a la esperanza, sobre todo cuando la esperanza se hace débil y lucha por sobrevivir. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Iluminador. Bueno, con este bagaje me puse a reflexionar y a aportar algunas ideas. Bueno, vi también algunos reportajes. Vi el reportaje de Francia. Francia acaba de regresar a clases.
dejó a las familias que lo decidieran. Es un regreso voluntario. Y publican algunas imágenes. Por ejemplo, vi en el patio, en el tiempo de recreo, unos cuadrados y rectángulos marcando el lugar preciso donde debe estar el niño. No hay contacto. Juegan de ese modo. En el tiempo de comida tienen también marcados sus espacios donde sentarse cada quien. En los salones la maestra está con cubrebocas, los niños con cubrebocas, con una distancia marcada, pocos niños en las aulas. Bueno, es una realidad que vemos allí. Los papás franceses estaban muy preocupados con ese panorama de tan estrictas medidas de control, de distancias, etc. Los niños iban a estar tristes y molestos y todo. Curioso, pero los niños estuvieron felices, dice el reportaje, y yo lo creo. Si hay entes que tienen gran adaptabilidad son los niños. Lo he vivido en carne propia. Me cambié de un país a otro con mis hijos. Los niños tienen la gran capacidad de adaptarse. Y una anécdota que me pareció curiosa, una maestra que Kelsey se llama, una maestra de Indiana, Estados Unidos, no se quitó el gusto de abrazar a sus niños. Entonces él le pidió a su esposo que le inventara una especie de cápsula plástica que le permitiera abrazar a sus niños sin el contacto que pudiese contagiarles. Maravilloso, ¿verdad? Se dio el gusto de abrazarlos. Sabemos que esa no va a ser la realidad. No podemos acercarnos a abrazarnos por las medidas necesarias, ¿no? Imágenes del regreso, posible regreso en todas partes, ¿no? Me preguntan a qué capacidades tendrá que recurrir principalmente un profesor post-pandemia. Bueno, hay muchos perfiles de docencia, pero esto me hace pensar en 4 que me parecen fundamentales. Necesitamos un profesor que sea principalmente un pensador y organizador de experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Quizá el trabajo más importante es el antes y el durante sin protagonismo. Pensador y mediador de experiencia de aprendizaje. Una segunda capacidad que me imagino, experto en aprendizaje, que es capaz de saber lo que es esencial y nuclear. Claro, porque todos los profesores reciben un programa de las autoridades con la obligación relativa de cumplirlo. Bueno, esta es una gran oportunidad para que el profesor seleccione lo nuclear. Los aprendizajes profundos en vez de los aprendizajes superficiales. Necesitamos esa expertise de nuestros profesores. Necesitamos que sea un inspirador de lo humano y lo divino. Una especie de coach que acompaña para que sea el niño, el alumno, el que tome las mejores decisiones. Una persona atenta a la emocionalidad que trae ese niño, que puede ser el dolor de una pérdida, que puede ser el miedo a que sus papás se enfermen, que puede ser el miedo a que un hermano se enferme, que puede ser el miedo de que su abuelita o abuelito se enferme. Atento a la emocionalidad, un inspirador de lo humano y de lo divino. Una cuarta capacidad que me encantaría que tuviera un profesor post-pandémico es que fuera un usuario eficaz de la tecnología. Porque casi todos los países han vivido un vértigo. De pronto hubo que usar la tecnología que ocasionalmente se usaba. Ahora tuvo que entrar con todo el profesor. Y aclaro, porque esto es importante, esto ha implicado un gran esfuerzo, un trabajo prácticamente al doble. De usar tecnología significa aprenderla,
a usar, a dominar. Significa planear. Tener conectividad con los alumnos significa un tiempo específico. Es decir, si me escuchan papás y mamás, los profesores están trabajando más que antes. Claro, usted percibe que como están en su casa, los profesores no hacen su trabajo. Creo que somos injustos si lo vemos desde esa perspectiva. Están trabajando y mucho, se están enfrentando a una experiencia que por supuesto que será bondadosa, que dejará una huella positiva. Oportunidades del profesor de la pospandemia. Flexibilidad y creatividad, dos capacidades que van a estar ahí. Es necesario adaptarse a las carencias, a las dificultades, a las quejas, a los requerimientos, a los fracasos. Flexibilidad. También tener la capacidad de dar respuesta, de generar soluciones. Es la mejor manera de ser creativo. Solucionar cosas que se requieren, no solucionar cosas inútiles. Solucionar cosas que se necesitan. Dos oportunidades tiene el profesor de la pospandemia. Conectividad. Muchos profesores no daban tutoría, ni asesorías, ni coaching usando la tecnología porque la veían distante, se necesitaba una cercanía física para entender el lenguaje no verbal, etc. Pues ahora han descubierto las bondades de eso y pudieron personalizar sus experiencias con sus alumnos. Ahí hay una oportunidad extraordinaria que explorar y seguir buscando la mejor manera de aplicarla en la escuela. Y por último, hay la gran oportunidad patente. La neurociencia nos sigue nutriendo. No se han parado las investigaciones fuertes sobre el cerebro, tanto en Europa como en Estados Unidos, que nos seguirán dando luces nuevas para hacer un mejor trabajo en todas las capacidades del ser humano. Hoy es imperiosa la emocionalidad, atender la emocionalidad. Una última idea para los profesores. Recordemos la metáfora del avión. A los profesores y a todas las personas que nos dedicamos a servir a las otras personas, nos provoca un poco de inquietud cuando la azafata dice, si tenemos algún problema, van a bajar la mascarilla del oxígeno y usted póngase la primero que el niño que tiene a su lado. Después haga eso. Bueno, con eso termino. Preocúpense del autocuidado. Cuídense, por favor, profesores, profesoras, cuídense para que así puedan cuidar a sus niños. Chao.